Bienvenidos a este webinar de la Comunidad de los Tres Principios en Español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y hoy tenemos un webinar sensacional porque tenemos una invitada sensacional, Isabel Castellanos. Y el tema de lo que vamos a explorar juntos es ¿cuántas veces estamos inmersos en conversaciones y nos perdemos nuestras propias revelaciones por la distracción de querer participar y aportar para que otros tengan las propias? Isabel Castellanos es una empresaria en el ramo de comunicación gráfica para empresas transnacionales con experiencia de más de 20 años. Descubrió los principios desde hace 9 años y su primera impresión al finalizar el primer taller fue: este es el estilo de vida que quiero a partir de este momento. Se reconocía como una ávida compiladora de cultura. La introspección y comparación de religiones también era su pasión. Meditadora constante. En este entendimiento conoció la completud de la existencia humana y se ha vuelto fan de la esencialidad. La ligereza que aporta el conocimiento de nosotros mismos le resulta irresistible. Isa, el escenario es tuyo. Ay, gracias, Javier, muchas gracias. Gracias a todos los que están y los que no veo porque tienen su cámara apagada, no importa. Gracias, bienvenidos todos. Bueno, pues estoy muy complacida de estar compartiendo con ustedes este momento. Elegí esto de la contemplación de tus silencios. Cada palabra está súper pensada. La contemplación, tus y silencios. Fíjense que hace unos días, antes de ponerle título a este webinar, iba manejando y entonces pensé, ¿qué sería yo si hubiera nacido hace 100 años? ¿A qué me dedicaría? ¿En qué ocuparía mi tiempo? Y luego pensé, ¿y hace 200? ¿Y si fuera hace 1000 años? Entonces, bueno, pues ya saben, me puse a buscar y yo, a ver, ¿qué se inventó hace 100 años? Entonces me topó con que hace 100 años se inventó el helicóptero, ¿no? Y como 3 años después la televisión y yo, ¡ay! Estaría yo viviendo en un espacio donde no existen los helicópteros y tampoco la televisión. O sea, ¿en qué ocuparía mi vida? O sea, mi tiempo y eso, ¿no? Luego dije, hace 200, y bueno, ya no hay como así tan puntual como buscar música de los 70, saber en qué año, qué música era la que se escuchaba en ese momento, pero me topé con que hace 200 años Ludwig van Beethoven inauguró la novena sinfonía, la coral. O sea, yo estaría en un espacio donde están estrenando la novena de Beethoven, porque además está vivo. Entonces dije, wow, ¿cómo sería? Y entonces, claro, me remití, les digo, a los 1000 años, ¿no? Y entonces me topé con que justo hace 1000 años, China hizo la primera impresión de monedas. Entonces, claro, también ubiqué que Europa se tardó otros 60 años en decidir no estar cargando bolsas de monedas y bueno, usar esto, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy en esta introspección es que pensé cómo era mi vida, cómo sería mi vida, bueno, cómo es ahorita, y cómo hubiera sido hace 100 años, hace 200, hace 1000 y hace muchos más. Y claro que lo que estoy hablando en este momento con ustedes es mi versión de afuera hacia adentro, de lo que está sucediendo en el momento en la Tierra, ¿no? Pero ¿qué sería yo de adentro hacia afuera hace 100, hace 200, o hace 1000, o hace los que sea, o hace ahora, ¿no? Y bueno, creo que yo tendría las mismas posibilidades de vivir en bienestar
y tener las mismas revelaciones conscientes si existiera en cualquier momento de la historia universal. Y después de eso dije, tiene también lógica, porque yo nací en una familia donde solo somos 2 hermanos, mi hermano y yo. Entonces no había como una competencia. Si yo hubiera tenido 14 hermanos, entonces pues eso de participar y hacerme notar en conversaciones entre otros 13 y yo, pero al tener solo un hermano, pues era como, no había competencia, porque además Joaquín es hombre. Entonces, quien me conoce desde hace 1.000.000 de años, Milena, pues sabe que cada quien tenía su espacio, y además tenías 2 papás, 2 hijos, estaba como fácil que te atendieran, ¿no? La abuelita, toda la familia abocada a 2 niños. Entonces, creo que yo fui muy silenciosa. Vivía como muy en introspección y no tenía que ni que participar tanto, ni que sobresalir tanto, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, para armar este webinar, busqué la etimología de la palabra contemplar, ¿no? Porque eso fue lo que me resonó. O sea, quería hablar de la contemplación de nuestros propios silencios, no de la contemplación del silencio. No estoy hablando de cómo se siente el silencio en el mar y cómo se siente, no, de tus propios silencios cuando te permites vivir la experiencia de cómo estás tú silenciado, ¿no? Entonces les voy a leer que la palabra contemplar viene del latín contemplari, que significa mirar atentamente un espacio delimitado, compuesto por la preposición cum, que significa compañía o acción conjunta, y templum, que significa templo, lugar sagrado para ver el cielo. Entonces, mi conclusión personal es que es un momento sagrado de contemplación de nuestros propios silencios. Ahora, ¿qué atractivo le veo a esto? Creo que todo el mundo se puede hacer esa pregunta y mi respuesta es calma. Cuando yo estoy contemplándome en silencio, me siento en calma. De acuerdo a este entendimiento, cuando paramos, volvemos a nuestro estado innato de bienestar, donde no estamos acá con la loca de la casa, sino volvemos a nuestro bienestar. Y entonces, creo que a mí contemplar mis silencios hace que yo me sienta, el resentirme, y además descanso en mí. No necesito más. Ok. Estamos muy condicionados, y no está mal para nada, a aconsejar para ayudar. Me imagino en el año 100, en el 200 y en el 1000, pues obviamente abrir la boca para aconsejar, y entonces deberías de, yo creo que lo que ya sabemos nosotros, que tratamos en el coach de no hacer, ¿no? Porque estamos metiendo nuestra historia personal para formar o para querer que alguien tenga una revelación. Pero el valor de compartirnos puede ser no solamente aportando lo que pensamos y lo que ya hemos vivido y lo que podríamos aconsejar, sino también podríamos adicionar el silencio. Podríamos no solamente aderezar nuestras conversaciones con nuestras opiniones, sino aderezarlas con pausas, para que entonces las otras personas se saquen de onda, porque se sacan de onda. O sea, esto es así, porque no sé qué, y el otro, sí, yo también. Y entonces de repente, o sea, quedarnos en silencio, ¿qué es así? La otra persona, como tiene que llenar el silencio, porque no estamos tan acostumbrados a ello. Entonces,
siguen hablando y entonces profundizan más y eso es un placer. Entonces, digo, me ha pasado y muchas veces que con ego o sin ego podemos perdernos, tener una relación si solo nos dedicamos a ser testigos de lo que la otra persona está hablando. O sea, ya saben, como un ejemplo, hace unos años fui a Nueva York a una obra de teatro donde en la obra te ponen una máscara que tiene un pico así enorme que te impide hablar con cualquier persona. O sea, ni siquiera puedes dirigirte a la persona con la que vas, porque además es una instalación, entonces tienes que cambiar de pisos, etcétera. O sea, no es que estás sentado, sino estás en movimiento en varios pisos de un hotel y estás voyeristamente observando escenas en cada piso, independientemente de donde tú elijas estarte moviendo. Entonces tú, con esa máscara que tiene un pico, la obra está en Nueva York, se llama Sleep No More, lo que hace es que tú eres un fantasma en ese espacio y los actores te ignoran completamente. Tú evidentemente ubicas a los actores porque son los únicos que no tienen máscara. Y tú traes ese antifaz precioso que parece como un pájaro, como un cuervo. Y les digo que yo fui con 4 personas, bueno, 3 más. Y, no, o sea, el pico este no te permite hablar con nadie. Entonces, imagínate estar en todos los espacios intercalándote con otras personas igual que tú y con los actores, pero sin poderle decir al de al lado, ¿qué es esto? Ni me entiendo nada. O sea, simplemente la experiencia la tienes tú sola, contigo mismo, todo el tiempo. ¿Saben que para mí fue inolvidable? Recuerdo perfecto todo porque lo viví sola, completamente sola. Después puedes hablar y conversar y qué te pareció y esto y no sé qué, lo que sea. Pero en ese momento yo estaba completamente liberada de dar mi opinión. Y esa libertad de no tener que participar activamente, verbalmente, ¿no saben qué maravillosa? Me encantó. Y creo que ese evento es cuando no elegimos el silencio. Y hay otros momentos donde a lo mejor muere alguna persona o tenemos un evento importante familiar y entonces nos silenciamos y nos recogemos. Tampoco lo elegimos, pero la circunstancia hace que para procesar lo que nos está pasando mantengamos un silencio y nos observemos a nosotros mismos. Y todos nosotros estamos en respeto. Evidentemente sabemos lo que es llevar el ejercicio de conocernos a nosotros mismos a través de nuestras sensaciones. No ponerle más información que nuestro conocimiento a través de nuestros sentimientos. Entonces, les voy a leer una frase de Pablo de Ors. Pablo de Ors escribió un libro que se llama Biografía del Silencio, que una amiga me regaló. Y dice, las palabras cambian al mundo, pero el silencio nos cambia a nosotros. Digo, claro que sí, porque hablar es compartir con los demás nuestra expresión física, emocional, estructural, mental y espiritual. Pero hablarnos a nosotros mismos, contemplar nuestros propios silencios, es un lujo solo y solo para nosotros. Lo podemos compartir, pero como todos nosotros sabemos, lo que entiende el de enfrente, lo que nosotros estamos tratando de transmitir, no se siente igual a lo que nosotros abreviadamente podemos sentir de lo que estamos viviendo y de nuestros silencios. Esto es cuando no elegimos el silencio, pero cuando lo podemos elegir. Llevo un tiempo eligiéndolo con mis hijas. Tengo una de 18 y una de 16. Obviamente, en mi estructura mental,
pues soy la mamá de ese parecito, evidentemente. Y entonces, además de ser su chofer, hago un montón de cosas más. Y ahora tengo un ejercicio con ellas de, ya saben que te platican cosas de, es que Mañanita se fue y entonces se puso borracha. Y entonces yo pongo mi cara de, estoy jugando póker, de poker face, y yo, no me digas. Entonces no hago juicios, ni de la fulanita, ni le digo qué opino de lo que está haciendo la fulanita, la amiguita o lo que sea. Simplemente me mantengo en silencio y entonces estoy escuchándola. Y entonces, como no estoy interrumpiendo lo que me está diciendo cualquiera de mis dos hijas, sobre todo la chica, siguen hablando. Entonces, no solo tengo información de lo que están viviendo, sino tengo información de sus sentimientos, de cómo me lo está expresando. Claro, tengo cosas que decirle, pero me las guardo y se las digo a las 3 horas, en el siguiente día, al siguiente momento. Pero mientras tanto, estoy yo en mi simplicidad de la pretensión de ser mamá en ese momento. Si no estoy de humano a humano escuchando a otro ser humano las cosas que le importan. Y entonces, ¿qué gano? Gano observar cómo mis hijas están creciendo. Gano observar la confianza de saber que no estoy haciendo ninguna clase de juicio. Y ellas evidentemente no olvidan que soy su mamá. Seguro se están guardando cosas, pero al menos estoy abriendo mis posibilidades de saber qué está pasando con ellas. Ok, voy en este momento a dar una cita de Sydney Banks, que tiene que ver con esto. En el silencio de nuestras mentes se encuentra la incubación creativa, brindando la sabiduría y el gozo que todos buscamos. Cuando vamos a un concierto, no nos preocupamos si los instrumentos están afinados, desafinados, si el quórum suficiente existe en la sala para pagarle a toda la sinfónica. Solo voy y me dedico a escuchar, a observar a lo mejor mi instrumento favorito y separarlo de todos los demás, o a encontrar algo nuevo que puede estar sucediendo ahí. A lo que voy con esto es que creo que muchas veces, bueno, voy a hablar por mí, me puedo dar la carga de revisar como muchas cosas que en realidad no son mi responsabilidad. ¿Por qué no me dedico solamente a disfrutarlo? Me toca disfrutarlo, me toca observarlo, me toca escucharlo. Y no me preocupo por si estoy esperando a alguien, estar como apartando el lugar, entonces te distraes de la observación de lo que está sucediendo. Entonces, mi invitación es, además de esto personalmente, cuando damos coaching, el sentimiento de observar los sentimientos del otro, observar nuestros propios sentimientos y hacer una contemplación activa de lo que estamos escuchando sin sentir que tenemos que participar. Y mi punto focal de esta conversación es, muchas veces cuando queremos colaborar para que la otra persona vea cosas, nos distraemos y entonces nos perdemos nuestras propias revelaciones de lo que está diciendo la persona. Si tuviéramos esa libertad de pensar, no tengo que participar a fuerzas, sino solamente escuchar, estaremos como más en presencia de lo que está sucediendo momento a momento, y entonces nosotros llevar la ganancia de tener nuestras propias revelaciones en el momento que está sucediendo.
Los silencios silvanan conversaciones, no se separan. Hay conversaciones que precisamente se unen con un silencio. Tengo una paradoja con este tema. Pienso que si se pierde algo es que es innecesario. Y entonces, si yo estoy colaborando en una conversación, si estoy perdiendo algún insight, no era tan importante. Pero al mismo tiempo digo, pero también puedo elegir, neta, ser la observadora y la testigo, que ahora traigo esa palabra favorita, perdónenme si la repito 14 veces, ser la testigo y atestiguar qué está pasando con el de enfrente. Y además, qué está pasando conmigo y qué ganancia tengo. Porque cuando tenemos, como lo que dije, silencios no escogidos, como un fallecimiento, como un accidente o como algo que le está pasando a alguien que nos importa. Estamos buscando cuál es el regalo, porque no entendemos por qué está pasando eso. Pero cuando elegimos el silencio como una parte activa de nuestra vida, ya sabemos en dónde estamos buscando el regalo. Y no tenemos que canalizar nuestra observación en una búsqueda continua, sino en dejar que las cosas lleguen a nosotros y que será perfecto. Me acaba de pasar hace 2 fines de semana. Fui a un tema con mucha gente y me topé con un cuate de Guadalajara que es coach, no de 3 principios, de otro. Y me tocó estar presente en una conversación de una chava de Colima que tenía un tema importante con un hijo con epilepsia y se sentía como muy responsable de hacer todo lo del chiquito, tenía 11 años, porque ella sentía que no era el suficiente para, o ella tenía que ser muy mamá para sacar adelante a su hijo con epilepsia. Y entonces ese cuate, ese coach, empezó a darle coaching sin pedirlo ella. O sea, además eso, ya saben, mi tema de la paz en la no intervención. Si no te están pidiendo ayuda, cállate la boca. O sea, escucha. Bueno, él empezó a coachar a la chava. Estuvo increíble. Sus preguntas inteligentísimas, pero a una velocidad de metralla. La chava contestaba y él le decía la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta, ta. Y yo, pues, lo escuchaba porque estábamos caminando y dije, wow, súper bien. Pero adivinen, primero, la velocidad. La chava a la hora empezó a llorar y a berrear por el mismo tema. Puede ser que la chava haya tenido una personalidad donde ella se incluye en su personalidad, ser la mamá de un chavo con epilepsia, con un chiquito con epilepsia. Pero cuando vi lo que estaba pasando dije, pero si la acaban de escuchar hace 1 hora, no entendió nada. No entendió nada. O estaba en su papel o no cachó todo lo que el cuate le dijo. ¿Por qué? Porque el tipo, según obviamente mi apreciación personal, no dejó espacios para que ella entendiera lo que estaba ella verbalizando y al mismo tiempo teniendo una revelación. Porque ella respondía asertivamente, pero fue tan rápido que no cachó nada. Entonces me pregunté, ¿qué pasa con esto? Tú te puedes poner estrellita a la frente y te das cuenta que la otra persona no pescó nada. Porque a lo mejor la cadencia y el ritmo de cómo podemos llevar a alguien a tener revelaciones también influye en la capacidad de que se cree en ella otras posibilidades, otra respuesta. Espero haberme hecho de entender en este tema. Bueno, la extensión de los silencios, pues yo creo que nos lo da nuestra sabiduría. Y la posibilidad de hacerlos también depende de cómo seamos nosotros, ¿no? Entonces, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿dónde suceden sus silencios?
Porque puede ser que solo en un aspecto de su vida sucedan los silencios. ¿Y dónde te suceden a ti? ¿En qué estado de ánimo? ¿Con qué percepción estás abierta a los silencios? ¿Qué te silencia? ¿Alguna persona? ¿Algún aspecto de tu vida? ¿Alguna creencia limitativa? ¿Y qué se ve ahí? Cuando podemos observar nuestros propios silencios. El silencio une y se adapta entre sí a los momentos, no separa. Y como la virtud del silencio no está en hablar, sino en también saber callar a nuestro ritmo, pues estoy lista para escucharlos a ustedes. Muchas gracias por Muchas escuchar. gracias, Isa. Muchas gracias, Isa. Ya saben cómo funciona, alcen su manita y los que quieran participar. Adelante, Pepita. Isa, qué lindo escucharte, me encantó el tema y me sentí súper, súper identificada con este tema del silencio. Creo que en la medida en la que uno va enraizando, o sea, no sé cómo decir, profundizando en el entendimiento, como que estos silencios eh, se van dando de manera como que natural, o sea, en el sentido de que me ocurrió algo muy curioso con mi hermana, que según yo, o sea, tenemos caracteres totalmente opuestos. Ella es muy imperativa, según yo, muy pacifista. Toda mi vida me he creído muy dócil, conciliadora, y ella lo opuesto. Entonces, y eso que estamos trabajando juntos en estos últimos años, entonces a mí me molestaba mucho la forma como ella trataba a los trabajadores, que era muy autoritaria y discutíamos. Entonces, resulta que después me he dado cuenta que yo hacía exactamente lo mismo con ella, según yo que trataba mal al personal y yo hacía exactamente lo mismo con ella. Y eso como que empecé a mirarme y yo digo, pero yo me quejo de ella y yo hago exactamente lo mismo. O sea, que era un enganche total con nuestras creencias. Pero hace poco, hace un mes atrás, bueno, ya está también en el curso de introducción, ya se metió por tercera vez. Estábamos haciendo las dos, bueno, una salida, almorzar las dos juntas. Y en eso pasa, pues, un auto casi nos pasó, nos atropella, por decirlo así, tan rápido. Y lógicamente ella siempre tiene esto de lanzar, pues, lisuras, ¿no? Ay, ay, y antes yo solía como que me amargaba, molestaba, y solía decirle, oye, pero ¿qué tienes? Siempre era reclamarle esa forma. Y entonces ese día ocurrió que yo no le dije nada, pero yo no me di cuenta, sino hasta que ella me hizo notar al día siguiente que dijo que ella le lanzó improperios y le estaba contando a mí. Y mi hermana no me dijo nada, se quedó callada. Y yo también. O sea, ya no siguió. Y entonces yo dije, y yo no me di cuenta de eso, o sea, de que ni la reproché, ni la... Ah, wow. Entonces, como que incluso en el silencio, o sea, eso que brota, como dices tú, hay momentos en que no lo elegimos, que brota, y hay otros momentos en los que sí te permites escuchar de manera consciente y aunque quieras dar tu opinión, dices, a ver, voy a escuchar esto, ¿no? Y que, y que te abre esa posibilidad. Yo digo, wow, qué chévere esto de que ya no estoy emitiendo un juicio, porque también a veces es necesario esas reacciones, o sea, ahí entendí, ¿no? Es decir, ahí para mí tuvo sentido esa reacción que según yo es grosera, violenta, es decir, pero no fue un silencio como que, ahora por el entendimiento voy a callarme, no, sino que es como que, es su reacción, es la que ella está teniendo, para ella tiene sentido. Y los otros momentos en los que, como dices tú, de manera consciente decido
escucharía esa forma de cómo ella eleva su voz y digo, es que para ella tiene sentido eso que está diciendo en este momento. Y, y, y entonces yo veo otra posibilidad ahí y ahí se abre, ¿no? Este espacio de qué chévere se siente, porque como dices, esa conversación ya se vuelve en un nivel más de neutro, ¿no? Neutro y al mismo tiempo lleno de cariño, porque estás poniéndote como de manera natural en su pellejo, por decirlo, en ella, ¿no? En su forma de pensar. Y bueno, eso que tú estás haciendo, es el silenciarte tú, pero ese silencio de observarte a ti misma, ¿no? O sea que, mira, yo no lo estoy haciendo como que ahorita, sino que la mente se acalla y definitivamente pues mejora muchas, ¿no? Muchas de las relaciones laborales, fraternales, de pareja, de lo que sea. Y con uno mismo, porque en eso también me he dado cuenta ayer que yo me estaba latigando y digo, ¡wow! Otra vez estoy latigándome. Pero ya esto es como que me estoy viendo, me estoy viendo, me estoy viendo y digo, ahora qué tal, listo, y se acalla de nuevo, ¿no? Se acalla y está. Qué lujo, ¿no? Sí. Porque tú puedes observar eso y en vez de volvemos a lo que significa reaccionar y responder, simplemente no reaccionas a lo que le está pasando a ella, sino respondes a ti misma de, todo eso le está pasando. Digo, así como, yo digo así como ensamble periodístico, ¿no? Ella la está pasando mal. No tengo que responder, solo estoy observando, siendo testigo de que todo eso le está pasando en la cabeza. Sin participar activamente, verbalmente, ¿no? Pero sí puede, porque podemos participar de muchas formas, ¿no? Podemos estar acompañando, podemos estar colaborando, o un montón de opciones, ¿no? Entonces, como, estás con ella, pero no estás haciendo juicio y seguramente ella dijo, ¿cómo? No me están haciendo segunda, ¿qué está pasando? Dijo, ¿no? Gracias, Curtis. Gracias a ti, Isa. ¿Alguien más quiere dejar de silenciarse en este momento del webinar? Anda, Caro. Gracias, Isa. Muy bonita tu presentación, tu charla. Bueno, acorde con esto, con el tema de los silencios, esta mañana precisamente decidí buscar ese silencio, apartarme. ¿En qué sentido? Siempre que salgo con mi perrito, salgo con el celular. Y el celular me quita mucho, me da ruido, todo lo contrario, ruido, pendiente, quien escribe, clic, comunicación, bueno. Y me pierdo realmente de lo que está pasando en mi entorno. Me pierdo de los árboles, del cielo, bueno, todo, en ese momento. Entonces, esta mañana decidí eso, conscientemente, voy a dejar el celular y mi perro se tomó 45 minutos y sí que lo disfruté. Ese silencio conmigo y mi perro, o conmigo misma más bien, me permitió disfrutar la naturaleza. O sea, hice un espacio en mi mente donde también pueden llegar muchas respuestas al mismo tiempo. Y hace poco leía una cita que decía, el silencio no se encuentra vacío, está lleno de respuestas. Y creo que las mejores respuestas vienen cuando estamos en silencio. Y me gustó eso, no, deja un rato, sí, el celular sirve mucho, claro que sí, pero sé consciente de dejarlo, pues para ti, Carolina, para que tú puedas encontrar o las respuestas, ni siquiera encontrar respuestas con propósito, lo que llegue, y al mismo tiempo lo que llegue será una revelación. El simple hecho de la observación y contemplación que tú hablabas ahorita,
creo que estamos hechos para eso de forma natural, con naturaleza propia. Claro. Y me encantó poder, yo miraba y miraba cómo entraba la luz a través de las hojas de los árboles, diferentes árboles, el cielo, no sé. Imagínenselo como sea. Te da paz, te da calma. O sea, el hacer sin hacer es maravilloso. Hay una frase de Gangadí que dice, déjate encontrar. O sea, no tienes que buscar nada, deja que las cosas vengan a ti. Al final creo que todos hemos tenido experiencias donde con nosotros o a pesar de nosotros las cosas suceden. Entonces, sin lucha, ¿no? Y cuando tenemos estos espacios como los que hoy te permitiste, Carol, estar ahí con el perro y entonces estar en gozo de auditivamente, visualmente, lo que estaba sucediendo, ¿no? Sin llenarnos de, yo soy adicta al celular, o sea, bueno, a la tecnología. Desde antes de que existiera la adicción yo ya era adicta. Entonces, claro que saco al perro y como yo no soy ni de mascotas ni de nada, pero lo saco porque, pobrecito, también siente y tengo sentimientos hacia que sienta. Entonces, de repente salgo con él y de veras, o sea, lo que dices, encontré, por ejemplo, un árbol en mi microfraccionamiento que está lleno de agujeros de pájaro carpintero. Karen, hay un árbol lleno de agujeros de pájaro carpintero. O sea, obviamente, si yo estuviera colgada en el celular, ¿qué iba a estar lloviendo eso? ¿Me explico? Sí, sí. Esa libertad que nos da, de repente, no exigirnos hacer más cosas, sino hacer menos. Pues eso se lo dan los años, por favor no me respondan. Pero creo que esa gozadera de decir, voy a ¿saben? ¿Se acuerdan cuando se cayó el WhatsApp hace como un año? Como 3 horas. Sentí una liberación. Qué shock. Caro, mil gracias. Te imaginé perfecto. Como soy diseñadora gráfica, tuve el gráfico así. Muchas gracias, Caro. Qué maravilla, gracias a ti, Isa. Creo que haré más espacios así con mi perro. Conscientemente. Gracias. Padre. Milena. Milena. Gracias. Yo quería decir algo. Yo quería decir. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Fue lo que me llegó y me dije, ¿qué sería de la música de Beethoven sin los silencios? O sea, sería tan, tan, no, sería tan. Eso sería la música de Beethoven, ¿no? Porque no habría silencios. Y luego, pensando en esto, dije, Beethoven era sordo. Tampoco sé si hace 200 años ya era sordo o cuando hizo la coral todavía no perdía toda la sordera. Déjenme les cuento después. No, sí, ya cuando al principio de sus sinfonías no, pero ya cuando la novena ya estaba sordo, no sé si completamente, pero no oía 100% seguro. Entonces, creo que ahí hay una reflexión enorme. En alguna otro webinar mencioné que un amigo mío, músico que falleció de COVID, me explicó que todas las personas somos o melódicas o armónicas o rítmicas. Yo soy rítmica, no sé si también por ello los silencios me impactan tanto, pero el ritmo y la cadencia para mí es muy importante. Entonces, claro, obviamente no existiría la música. Bueno, no existiría nada si no hubiera ese espacio tan básico como respirar, contener, exhalar y dejar una vacuidad. Si nos, perdón, Alice, si nos vamos a los evangelios, o sea, se creó la creación, etcétera, y el séptimo día se descansa.
también hay silencio allí. Claro. También hay un dejar de. Qué rico. Ya no quiero hacer nada. Sí, no puedo. Está bien. Lo voy a dejar para un webinar. Gracias. Sí, gracias, Milena. Hola, Lau. Hola. Ella me encantó y me encantaron muchas cosas que tengo aquí anotaditas y voy a hacer como énfasis en varias de ellas. Una es, así como tienes la palabra testigo, yo también suelo como tener épocas de unas palabras. Y hoy la palabra que me ha acompañado desde hace varios días, por ahí 15 días, es sentimiento. Y al final siento que el ser testigos nos permite escuchar no nuestro ruido de lo que estamos escuchando o la conversación o el juicio que estamos haciendo de lo que estamos escuchando, sino realmente observar ese sentimiento, que sí o sí nos conecta con el otro desde un lugar completamente distinto. Entonces me encanta cómo se unen como las dos palabras, el ser testigo y el sentimiento, en una oportunidad que se nos abre cuando decidimos estar desde ahí, cuando decidimos escuchar desde ahí. Eh, y me encantó con eso cuando decías, si no interrumpo, puedo percibir el pensamiento, el sentimiento, porque es como una invitación a una contemplación de ese espacio, de ese respeto por la otra persona, de una escucha realmente profunda, donde no nos estamos narrando una solución o un juicio o una mejor opción de lo que el otro está trayendo, sino en absoluta presencia sobre lo que el otro está trayendo. Y me parece que es una característica que no solamente como coaches, sino como seres humanos, vale la pena experimentar. Entonces eso por un lado. Por el otro preguntaste, ¿qué nos silencia? Y me encantó esa pregunta que creo que nunca me la había hecho. Y me quedé ahí, creo que me perdí un pedacito de lo que dijiste a continuación porque me llegó mucho como la pregunta y creo que mi respuesta es la coherencia. Cuando yo me siento, dale. Sí, ¿cómo? ¿Cómo la Cuando coherencia? cuando yo me siento en coherencia con aquello que estoy pensando, con aquello que estoy sintiendo, con aquello que estoy haciendo, como con mis valores, con lo que en este momento está bien para mí, está encaminado con lo que quiero, yo siento que me silencio, yo siento que entro en paz, yo siento que es una característica tan deliciosa de vivir, que te permite de verdad dormir en paz. O sea, cuando te acuestas, realmente te logras desconectar porque como que todo quedó chuleado y no quedaste con un pendiente de pedir perdón, de decir gracias, de nada. O sea, como que te sientes en absoluta coherencia. Em, y estoy apuntando más que a un silencio verbal, a un silencio de tu mente, a un acallar que sabemos que siempre está proponiendo cosas, pero son cosas que no necesitas atrapar ni que te incomodan, sino que simplemente van pasando y no pasa nada. Entonces me parece rico eso que apuntas. Y en lo otro que me encantó fue la frase, el silencio une. Y cuando hablaste del silencio une, tú lo estabas verbalizando, cómo nos une con los otros. Y la interpretación que yo desde aquí, desde el corazón, estaba sintiendo o teniendo es como me une a mí. Y lo estoy viendo ahora como con la decisión de haber tomado como la opción de dejar unas tardes libres para mí, en las que estoy volviendo a leer y volviendo a estudiar y volviendo a sentirme. Uf,
El silencio me une mucho a mí y el silencio me ayuda a descubrir muchas más cosas de mí y por ende me hace mucho más coherente y por eso me silencia más todo esto. Entonces como que me da la vuelta, como que me redondea como todo el sentimiento que hoy quiero tener de mí. Qué lindo suena. Fíjate que cuando, dime que no, Lau, a veces cuando hablas del silencio, la gente piensa como en un momento solemne, me guardo silencio, ¿no? Digo, uno de mis momentos silenciados favoritos fue en unas vacaciones, entré como a un desván en una iglesia y me encontré unos monjes con una capucha blanca, no me pregunten de qué orden eran, tampoco estaba yo muy informado del tema, estaban cantando, o sea, como cantos gregorianos, no lo puedo estar segura porque ni el celular existía. Pero, por ejemplo, era como un momento que me pareció, o sea, obviamente me silencié y la persona con la que iba también. Fue súper como mágico, como en paz, como en esa solemnidad única que te une el espacio físico donde estaba sucediendo, la intención de las personas, etcétera, etcétera. Pero creo que si haces una introspección real del silencio, de tus silencios, de cómo lo significas, lo puedes resignificar, porque para mí el silencio es mucha alegría también. O sea, puedes estar en absoluta felicidad, manteniendo un silencio sin ninguna connotación, y más si lo haces contigo y para ti, ¿no? Eso que, fíjense que con el paso de los años ya me caigo bien. Entonces digo, esto me lo regalo para mí, o sea, lo que estás diciendo de las tardes, ¿no? A lo mejor cuando estaba en la prepa no me caía tan bien, pero ahorita ya me caigo bien. Entonces, el pensar que dentro de mis placeres está no tengo que hablar, es un lujo, y que te sientes bien con gente que también se siente bien sin hablar, que puedes estar en la vacación y no tienes que estar como perico, o en la carretera, que tienes que hablar todo el tiempo, ¿no? Para que el otro esté despierto. No, nada, puedes estar simplemente así, colaborando con el otro y contigo mismo en una libertad absoluta de silenciarte, ¿no? Si lo que estás diciendo como, o sea, no estoy diciendo que, bueno, crecimos, al menos yo crecí con información es poder. Y en este entendimiento precisamente, o sea, te da la posibilidad de soltar todo conocimiento para que no traigas al presente algo de tu historia personal y entonces vivas una nueva experiencia sobre la silla roja. Creo que el silencio también te da esa posibilidad de vivirte momento a momento en una conciencia sin estar en un estado meditativo de tengo que poner observación en mi respiración. No, o sea, una meditación consciente con los ojos abiertos de lo que quieres hacer contigo, con tu ser humano en el presente, ¿no? Total. O sea, nuestra presencia única que ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ¿no? Y de alguna manera como que le cambia como la velocidad a todo. O sea, el silencio es directamente proporcional como a algo más tranquilo, a algo más, digamos, lento, entre comillas, lo voy a decir, y lo otro a mayor velocidad. Pero cuando hablo de esa lentitud y de esa velocidad me refiero como al estrés, como a la energía como que le pones o el esfuerzo que le pones a las cosas cuando estás en medio de ese ruido y a la facilidad con que fluyen las cosas sin esfuerzo cuando estás más acallado. Y entonces hay más disfrute, hay más gozo, es más oportunidades, más opciones y definitivamente la vida se vuelve más divertida. Gracias, Isa. Gracias a ti, Lau. Gracias, gracias. Vero, adelante. Hola, voy a ver si funciona mi internet, que ha estado tremendo. Oye, me encanta el tema.
y también anoté algunas cosas de lo que es para mí el silencio. Es este poder que nos permite estar aquí y ahora con un nombre, con un cuerpo, con una mente, y poder hablar de él. Porque para mí el silencio está antes de la forma, antes del pensamiento. Pero es a través de esa forma que me puedo conectar con él. Cuando hay silencio, no el silencio exterior, sino el silencio mental, el silencio de la mente, cuando no hay narrativa, cuando no hay un punto de vista, cuando puedo dejar eso, me puedo conectar con ese espacio silencioso y ponerme al servicio de ese espacio. Dejarme ser ¿cómo se dice? Un conducto a través del cual esa sabiduría, ese espacio pueda funcionar a través de mi humanidad, de mi mente-cuerpo. Y ahí, lo que tú decías, ¿qué nos silencia? Ahí se produce, es un equilibrio, es una danza perfecta, es armonía, es vivir la vida cotidiana, pero desde ese espacio, poniéndote al servicio de ese espacio, que finalmente es lo que somos. Entonces, maravilloso poder, obviamente no lo podemos, somos pensamiento permanente, no lo podemos vivir, pero llegar, tener esos espacios, esos momentos donde logra silenciar y ponerte al servicio de ese lugar, de ese espacio que eres, a través de tu mente-cuerpo, y permitir que las cosas se den desde otro lugar. Entonces, y cuando hablaste algo como que nos une, sí, ese silencio también me permite reconocerme en el otro. Cuando estoy en ese espacio, no te veo diferente, te veo igual, me reconozco en ti. Porque estoy con mente silenciada, o sea, equilibrio, lograr llegar, vivir esos momentos son mágicos, mágicos. Sí, pero me haces pensar que toda luz se enciende por dentro. Exactamente, sí. Al final creo que eso, lo que estás apuntando, es que el silencio es una posibilidad para tener revelaciones, o sea, notar las revelaciones con mayor facilidad. Sí, pero yo lo veo más que una posibilidad. El silencio está allí, somos eso. Nosotros somos este personaje, este nombre, este personaje es el que, como yo lo veo, tiene la voz, y nosotros somos en tanto mente, cuerpo, en tanto ser humano, en tanto mente, tengo la posibilidad de llegar ahí cuando dejo de creer que soy alguien, que Ya, soy claro, acabas de apuntar a algo súper básico. Mientras menos identificados estemos con nuestra presencia terrenal, pues más fácil es que se detenga el parloteo. es llegar a ese espacio y convertirte no sé cómo es la palabra, no me viene en este minuto la palabra, pero en el conducto a través del cual surge todo, y desde allí, como humanidad, como ser, mente, cuerpo, puedes experimentar la vida desde otro lugar, ya no del juicio, del punto de vista y de la narrativa.
Eso. Hay un libro de un monje que después de hacer un voto de silencio 4 años, terminando, hizo un discurso, y ese discurso está transcrito en el libro. Y al final, claro, es un libro vaquito, pues entonces he hecho un discurso después de 4 años de no hablar, pues no se lo he hecho de 4 horas. Y al final, era amor. Era así como la conclusión de ese ejercicio de mantenerse silenciado fue el amor. Ya la destilación de todo era ámense. Así. Gracias. Yo quiero. No silenciarme 4 años, está medio difícil, pero sí. Pero sentir eso así de, ¡oh! Acabo de tener mi insight. ¡El amor! Sí. Mil gracias, Vero. Adelante, Karen. Estamos ya sobre la hora, entonces para tratar de ser bien concisos, para que dé tiempo de todos los que tienen las manos levantadas. Adelante, Karen. Isabel Castellanos, gracias por esto. Me vinieron varias cosas. En la fortuna que he tenido de estar cerca de ti en todos estos años, me quedé pensando las mejores revelaciones que he tenido contigo han sido gracias a tus silencios conmigo. Y entonces pienso en esta relacionalidad y en la conciencia de ello que se provoca en el momento que te silenciabas. Y ahí es cuando paraba mi ruido mental y me metía yo en introspección, ¿no? Agradezco infinitamente eso, porque aparte a veces era el silencio y tu sonrisa espectacular, que decía todo lo que tus palabras no necesitaban decir. Y eso lo traduzco a la hora de estar con un coachí o con la vida, conmigo misma inclusive, de parar este ruido y que se crea esta intimidad. Ahorita ves que lo pienso, o sea, lo que nos ha unido más que otras muchas cosas que nos unen es esta intimidad que ha habitado en los silencios que hemos tenido entre nosotras y ¿no? Especialmente en nosotras. Me quedo, hace rato están reparando una cosa aquí en mi casa de martillazos, entonces no los podía escuchar bien. Y yo decía, no importa que esté este ruido de martillazos, porque de todas maneras, tal vez no necesito escuchar a través del silencio que está causando ese ruido. No sé si me hago entender. Y entonces a la par me entra una llamada de una persona que tenía que contestarle, entonces obviamente puse en silencio la computadora y estaba yo con la llamada y estaba viéndote exponer y yo decía, no necesito escucharla para saber, para sentir lo que quiere transmitir. No importa si me perdí esos 6 minutos o no sé cuántos de no haberte escuchado, porque no hacía falta. Es mi relacionalidad con ello y mi conciencia de ello para poder abrazar esas pausas y ese silencio. Y me viene esta pregunta del silencio, ¿nos habita o nosotros lo habitamos? O las dos cosas. Es cuestión de enfoques. Me quedo con eso. Gracias. Gracias, Isabel Castellano. Tú y tu torre, gracias. Tú, la tuya. Es tuya también. Alexis. Buenas. Qué delicia, Isa querida. Qué delicia que nos hayas sumergido en el silencio. Escuché reciencito lo que dijo Karen y me cayó también un 20 de esto cuando hablaba del ruido del martillo y que después no te podía escuchar.
Y uniéndolo con todo lo que vos expusiste, y en una sesión de coaching, resulta que el silencio inevitablemente nos vuelve a nosotros. Y en una sesión solo podemos atendernos a nosotros. Porque lo que haga el otro, no lo veo en el otro, lo siento en mí, ¿no? Hay un sabor que tiene el silencio, que no sé por qué los que empezamos a recorrer estos caminitos, nos empieza a gustar mucho, ¿no? No sé si no sé por qué. Creo que en el fondo lo sabemos todo, porque es eso que en el fondo somos, como decía Vero recién. ¿Y por qué tiene tanto impacto el silencio? Me voy al otro webinar de Marina, eso de impactar y impresionar. Que si hay verdades universales, la verdad universal por antonomasia es el silencio, ¿no? Lo demás se puede articular. Y en definitiva es nuestro hogar, esa verdad universal. Y por último, creo que el título era La contemplación de tus silencios o algo así era, ¿no? Por ahí venía Isa. Sí. Y entonces es como, para contemplar el silencio necesito estar en silencio, ¿no? Y es como si fuese una exquisita redundancia, así es como atender a la atención, y cuando atiendo a la atención y cuando contemplo el silencio, no estoy yo. Es como si es como un punto así, el punto límite entre la voluntad y la no voluntad, y lo que emerge ahí, cuando ya no estoy. Creo que es sublime lo que acontece en el silencio. Gracias, Isa. Gracias a ti, Alexis. Esto que estamos viviendo es una fiesta. O sea, no es de webinar, la vida. La vida es una fiesta y estamos invitados sin hacer nada. Ya estaba puesto todo, la tierra, los papás, los hermanos, el trabajo, ya estaba puesto todo. Entonces no nos preguntas, oye, ¿qué llevo? Y te contestan, tu presencia. Tan, tan. Fin del comunicado. Gracias. Querida Isa, híjole, son tantas cosas que se derivan de todo este tema y me encantó lo que dijo Alexis, porque efectivamente los que fuimos invitados a este entendimiento y estamos aquí compartiendo, empezamos a disfrutar el estar en silencio, pero de una manera bien distinta. Estos silencios en la mañana, en la madrugada, cuando todo el mundo está dormido, ese no tener que hacer nada, simplemente estar ahí callado contigo y como sin la intención, más que simplemente el hecho de disfrutar ese momento de silencio y escucharlo, se oye paradójico, pero escuchar el silencio y cómo te empiezan a llegar así, pero a toneladas de veintes y de información tremenda, muy distinta a que si tú lo hubieras programado o te hubieras sentado con la intención de reflexionar, analizar, simplemente con el hecho de estar ahí disfrutando el silencio, se te abren posibilidades extraordinarias. Yo no sabes cómo disfruto hoy el silencio. Lo disfruto muchísimo. Me encantó lo que dijo Alexis. Y traigo a colación algo que dijiste bien importante, porque yo una vez, por ayudar a una amiga, ella se estaba certificando como coach.
y me dijo, oye, necesito grabar sesiones para presentarlas. Y yo me ofrecí para echarle la mano. Y yo llegué como cliente, ¿no? Llegué como cliente abierto a ver, tú guíame, tú condúceme, yo voy a ser el cliente, me quito mi gorra de coach y guíame, ¿no? Llegué sincero, me abrí a decirle lo que en ese momento tenía. Y me hacía una pregunta y me hacía otra y todavía no terminaba yo de decirle y yo aparte abierto, así siendo así una puerta abierta de mi alma a lo que en ese momento sentía. Y todavía ni terminaba y me hacía otra pregunta y me decía, y entonces fue una sesión muy técnica, así tal cual, de cuál es la siguiente pregunta y ahora, y a mí me hizo sentirme súper incómodo, ¿no? Como cliente. Obviamente yo entendí la situación y yo lo que quería era ayudarla, pero me cayó el 20 de lo que hizo esta persona con la chica. Se perdió ese valor de ese momento en la sesión por estar siguiendo la técnica en lugar de realmente escuchar lo que yo estaba diciendo en ese momento, ¿no? Yo necesitaba alguien que me escuchara, alguien que me llevara al silencio de mi ruido mental para encontrar la respuesta en mi corazón. Pero por la técnica se perdió totalmente. Pues qué importante. Y cierro porque ayer estaba con una chica extraordinaria, en una sesión de coaching, una jovencita. Y me decía, es que ya no puedo estar analizando todo el tiempo y pensando y todo lo que tengo que hacer y si lo hice mal y si lo hice y lo debía haber hecho de una forma diferente. Y yo simplemente la escuchaba en silencio. Y después de que ella se soltó y se desahogó, cayó en cuenta que no era necesario. Que si se daba la oportunidad de hacer una pausa a esa vorágine de pensamientos y simplemente se daba la oportunidad de escucharse en silencio. Es entonces cuando venían las respuestas. Y fíjense qué impresionante, cuando ustedes tienen su celular con 20,000 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, les ha pasado que se les acaba la pila más pronto. A mí me pasaba que llegabas a la tarde, 4 o 5 de la tarde, exhausto, drenado de energía, y no sabía por qué, porque te ponías a pensar y decías, bueno, pues tampoco fue que hice tantas cosas, no corrí un maratón, ¿por qué me siento exhausto? Por eso, porque estás metido en tus pensamientos todo el tiempo, y cuando te das cuenta que si estás en silencio más seguido, aparte de que ahorras energía, estás conectado con esta fuente de sabiduría y estás, curiosamente, todo el tiempo teniendo revelaciones. Gracias, Isa. Claro. Ay, gracias, Javier. Es que al final, el fin último de silenciarte es conocerte a ti mismo. O sea, y atrás de ti dice, logra tus sueños. Pues obviamente no se generaron en una vorágine de pensamientos. Se hizo en un espacio donde anhelas, donde qué es lo que realmente quieres, ¿no? Muchas gracias, Javier, mi host. Tony. Gracias. Isa. Hola, Tony. Excelente tema. Y la verdad que estamos tan acostumbrados a rellenar espacios, porque así aprendimos, así hemos visto la vida, que nos lleva a la incomodidad. Te digo, a pesar de que ya empezamos a ver, a notar de que el silencio es también comunicación, todavía a mí me pasa, ¿no? Que de pronto quieres rellenar un espacio, porque quieres meter tu conversación interna que estás cachando de lo que otra persona pudiera estar hablando. Pero me gustó cuando comentas, y eso es evidente, ¿no? El silencio no separa una conversación. Al contrario, ¿no? Decías tú que el silencio nos puede dar calma, porque descansa en nosotros y podemos tener ese acto de presencia, ¿no? Porque es un acto tan sublime
que te lleva a muchas cosas, muchas cosas que las palabras, que con palabras no te pueden conducir. Pero sí, ciertamente, estamos tan acostumbrados a querer sacar lo que nosotros tenemos de información que inmediatamente saltamos a una opinión cuando estamos conversando con alguien. Y por eso me gustó eso que dijiste, si no te piden ayuda, pues mejor cállate, ¿no? Cállate y no opines, simplemente escucha. Porque a veces es cuando es más enriquecedora una conversación. Y el silencio embellece todo, es como una melodía sin espacios de silencio, simplemente sería totalmente plana, como mencionaban hace rato de una quinta, la quinta de Beethoven, creo que la mencionaban. No. Y esas melodías o cualquier otra, sin los silencios no serían nada. Pero sí es cierto de que con la información que tenemos ya hacemos música dentro de nosotros, con todos los talentos que ya existen en nosotros. Incluso Beethoven, antes de que quedara sordo, que perdió la sordera alrededor de los 24 años, ya hacía melodía, ya conocía el color de las notas, de cada nota, de cada silencio. Entonces él ya hacía música dentro de su cerebro, dentro de él, ya existía la música. Y ya podía tocar una tecla y ya sabía cómo sonaba. Entonces, por eso digo que es un acto de presencia total cuando podemos hacer esa melodía con todos nuestros talentos, ¿no?, que ya tenemos. Pero es sumamente maravilloso y cuando vamos notando eso, e incluso vamos aprendiendo a ser pacientes con aquellos que saltan a respuestas ante algo que estamos diciendo, ¿no? Es lo que se me viene, Isa, pero me encanta eso de contemplar el silencio, porque yo creo que el silencio es el que tiene, es el espacio que nos puede comunicar más y nos lleva más profundamente a lo que somos. Sí, Tony, sí. Para mí el silencio es el camino corto. O sea, para. Straight. Vete directo al grano. Ve directo a lo que realmente quieres. Ve a la claridad. Ve a todo. O sea, recógete, para, detente y regresa a tu bienestar natural. Y entonces elige. ¿No? Tony, gracias. Muchas gracias. Gracias, Isa. Gracias. Caro. Ricardo. Hola, hola. Ay, Isa, qué placer, qué delicia, qué encanto. Estoy muy emocionada de escucharte y de todo lo que se ha generado, además, porque en tu invitación al silencio se llenó de manitas la pantalla, ¿sí? Que no nos podemos ni ir porque estoy consciente del tiempo y de la gentileza de tu tiempo, ¿no? Y el de, bueno, los que estamos aquí. Pero qué emoción, y realmente me ha despertado tantas cosas. Creo que estamos todos tipo palomitas de maíz, así, pom, 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 pom. Y lo que me sucedió, que me llamó la atención, voy a tratar de hacerlo cortito, me acordé de un lema que se puso en la Argentina durante la dictadura militar. Y habían puesto por todos los carteles de la calle, había calcomanías en la televisión, decía: el silencio es salud. Estamos hablando de una época en la que lo que trataba de apuntar la dictadura era de que la gente no hablara, para que no contara qué era lo que estaba pasando, para que la gente no se pudiera como juntar y armar asociaciones y estar contra el gobierno. Pero esa invitación al silencio, como suele suceder con la inteligencia divina, en realidad invitó a encontrar la salida de eso. Y eso es lo que me vino.
ese silencio que empezó a censurar partes de las películas que las cortaban, partes de los programas de televisión o canciones o que no se podían escuchar, empezó a generar un sonido de espacio donde nos preguntábamos qué pasa, ¿no? Y el que no hablaba, no lo desaparecían, no lo torturaban, no lo mataban, pero en realidad el que sí lo habían llevado, el que sí estaba en la tortura y no hablaba, el que quedaba en silencio pese a todo, en general las estadísticas demuestran que esos se salvaban, supieran o no supieran. El que no cantaba, se le decía en el lunfardo argentino, el que no cantaba con los militares o la policía se salvaba. Y así vino también el toque de queda, donde la gente no podía pararse a hablar con otros, ni juntarse en grupos, ni pararse a socializar. En esa obligación de silencio aparecieron las madres de Plaza de Mayo, que son las madres de los que le habían desaparecido a sus hijos, que decidieron dar la vuelta a la pirámide de Mayo en la plaza, sin hablar, en la distancia permitida. Ese acto de silencio generó ruido, generó preguntas. Ellas no decían nada, caminaban con sus pañuelos blancos con el nombre de sus hijos en el pañuelo. Ahora, Isa, en medio de esta belleza y esta cantidad de reflexión, tengo pelos de gallina, que a mí me hayas podido traer una reflexión sobre un momento tan oscuro y tan terrible de nuestra historia, donde encuentro respuestas y encuentro cómo, no importa cómo se trate de silenciar para parar el contenido, surge todo este contenido que finalmente hace que la Argentina encuentre su salida por primera vez a la democracia y que no se vuelvan a repetir hasta ahora los golpes de Estado. Así que con todo mi corazón, mi amor y mi agradecimiento, te abrazo y te agradezco que me hayas despertado a esto hoy. Ay, gracias, Caro. Hiciste que recordara, un amigo dice que la vida es un hermoso cernidor, o sea, como una coladera que todo lo que no sirve se queda adentro. Solo pasa lo sutil, lo sublime, lo que hace falta, ¿no? Entonces también es el espejo con el que miras. Y también algo que podría ser una connotación que es coercitiva, puede traer el hermoso regalo. O sea, cuando nos pasa algo que no entendemos, ¿cuál es el regalo? Por favor, muéstrame cuál es el regalo. Siempre hay. No hay posibilidad de error porque esto es perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Caro. Gracias a ti. Ay, pues, ¿qué les digo? Ya no quiero decir nada. Me voy a silenciar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que nos puedan acompañar el siguiente miércoles. Gracias, Isa, por tan increíble interacción que generaste a través del silencio. Laura, abrazo para todos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, un beso. Gracias.